Vamos a dar inicio entonces a esta reunión. En esta oportunidad vamos a explicar un ejercicio que está planteado en la guía de resolución de problemas. Es un ejercicio que tiene que ver con las aplicaciones de la función exponencial. Bien, para este tipo de ejercicios, eh, necesitamos bueno, nosotros habíamos visto la semana pasada lo que era la función exponencial, ¿verdad? Una función de la forma b a la x, ¿sí? Donde b es una constante. En el trabajo de investigación, ¿verdad? En el trabajo que ustedes tuvieron, o en el que ustedes están haciendo el trabajo de investigación, allí se les pide investigar sobre la función logarítmica, ¿ok? Eso es una de las investigaciones que ustedes están haciendo, la función logarítmica. En este ejercicio que yo les voy a explicar, pues vamos a necesitar algo de esa función logarítmica y ya les voy a decir qué es lo que vamos a necesitar. Mientras tanto, entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer un repaso sobre lo que es la función exponencial, pero una función exponencial es un poco, a ver, digamos, una función exponencial clásica o una función exponencial importante, como es la función f de x igual a e a la x. En este caso, esta función se conoce como función exponencial de base e. E es llamado un número de Euler, ¿verdad? Y el valor de ese E es aproximadamente 2,71, 82, 81, 828 y estos puntos suspensivos indican que aquí hay una cantidad infinita de números eh, para formar esta parte decimal. Este número es un número irracional. Esta es una de las funciones más importantes de este conjunto de funciones exponenciales. Recordemos que nosotros vimos lo que era la función exponencial que tenía base b, donde b se podía reemplazar por cualquier número. Pues bueno, en este caso nosotros estamos reemplazando esa base b por este es un número. Esta letra E representa un número cuyo valor es el que ustedes ven acá. Esto es un número. Cuando ustedes tengan exponencial o tengan la letra E y estamos trabajando con funciones exponenciales, esto es un número. Esto no es una letra, sino es un número que tiene esta representación. Bueno, entonces, aunado a eso, nosotros tenemos lo que es la función logarítmica. Esto es lo que Esto es parte de lo que ustedes tienen que investigar. Entonces yo simplemente voy a dar aquí algo que a mí me interesa para resolver el ejercicio que está planteado. Entonces aquí tenemos una función logarítmica, ¿verdad? Esta se llama logaritmo neperiano de base E, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos logaritmo neperiano de base E, donde E representa el número que nosotros tenemos en el número que acabamos de ver anteriormente, la constante E. Entonces se conoce como logaritmo neperiano de base E. ¿Ok? Se escribe ln entre paréntesis x. Esto es una función. Aquí yo le coloco un valor y lo coloco aquí mismo y saco las cuentas. Todas las calculadoras ya vienen configuradas para hacer este cálculo. Bueno, entonces este valor o esta función tiene varias propiedades. Esta función logaritmo neperiano, en conjunto con la función exponencial que vimos en la parte anterior, ellas dos comparten las siguientes propiedades. Primero, si yo coloco la función exponencial, pero en el exponente yo coloco logaritmo neperiano de x, esta operación que yo tengo acá es igual a x, ¿ok? Repito. Una de las propiedades que comparte la función exponencial con el logaritmo es que si yo coloco, en este caso, si yo coloco e elevado al logaritmo neperiano de x, este que está acá, el resultado va a ser x.
Si yo coloco logaritmo neperiano y dentro coloco e a la x, entonces el resultado también va a ser x. Es decir, si ustedes aquí en lugar de x colocan la exponencial de x, entonces el resultado va a ser x. Esto siempre va a ser así. Estos son propiedades. Si nosotros colocamos logaritmo neperiano y dentro coloco el número e, que fue el que vimos anteriormente, logaritmo neperiano de e, esto da como resultado 1. También esto siempre es cierto. Y si yo tengo n por el logaritmo neperiano de x, entonces esta propiedad me permite este n que está multiplicando al logaritmo, yo lo puedo pasar como exponente de la x que está dentro. Y viceversa. Si yo tengo logaritmo neperiano de x a la n, por propiedades yo puedo agarrar este n y lo paso acá al frente. Vamos a ver un ejemplo rapidito para que ustedes más o menos tengan una idea. Por ejemplo, en este caso, aquí, en este caso, nosotros podemos decir que si yo tengo logaritmo neperiano de x a la 5, por ejemplo, esto, si es necesario, si ustedes, dependiendo del ejercicio que estemos resolviendo, si nos hace falta, nosotros podemos colocar 5 por logaritmo neperiano de x. Es decir, el 5 que aparece aquí arriba, yo lo puedo colocar acá abajo, al frente. O si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo neperiano de, por ejemplo, 3 elevado a la 4, entonces igualmente yo puedo aplicar la fórmula. Este 4 yo lo puedo colocar al frente. 4 por logaritmo neperiano de 3. ¿Ok? Y viceversa. Si yo tengo 4 logaritmos neperianos de 3, entonces yo puedo pasar este 4 al frente y allí me da como resultado 3 a la 4. Así yo puedo pasar este 4 a exponente. Es decir, aquí estamos usando esta propiedad. Estas son algunas de las propiedades que ustedes tienen que investigar cuando estén investigando sobre la función logarítmica. Estas son algunas. Hay otras propiedades más que cumple el logaritmo neperiano o el logaritmo en una base A. Bien, entonces ahora vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Un experimento de crecimiento bacteriológico se inició con 4.000 bacterias. 10 minutos más tarde se tenían 12.000 bacterias. Si se supone que el crecimiento es exponencial, ¿verdad? Por favor, si activen los audios solo si van a hacer preguntas. Si no, no activen los audios. Gracias. Bien. Un experimento de crecimiento bacteriológico se inició con 4.000 bacterias. 10 minutos más tarde se tenían 12.000 bacterias. Si se supone que el crecimiento es exponencial, de acuerdo con la función f de t igual a a por e elevado a la k por t, donde a y k son constantes, ¿cuántas bacterias se tendrán a los 30 minutos? Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos una función exponencial y como yo les dije en las clases anteriores, estas funciones exponenciales sirven para modelar problemas de crecimientos exponenciales, como por ejemplo experimentos bacteriológicos donde las bacterias se reproducen de un momento a otro de manera arbitraria y de manera muy creciente. Entonces, en este caso, aquí me dan unos datos, pero lo más importante es que tengo una función que depende del tiempo. F de t igual a A por E a la KT. Ustedes se dan cuenta aquí que aparece una función donde la entrada es t y la salida es todo esto. Pero acá está el t. Nosotros colocamos un t acá y la salida y el st se va a colocar acá. Y luego sacamos la cuenta de todo lo que está acá y esa va a ser la salida. Todo esto es la salida. Pero lo que yo quiero que ustedes vean que el t va a entrar por acá, el tiempo, y luego lo reemplazamos en esta t y aquí me da un número completo y ustedes sacan la cuenta. Entonces,
Aquí tenemos, como les dije, que el T es el tiempo y está medido en, está medido en minutos, ¿ok? Si yo quiero saber cuántas bacterias hay en cierto tiempo, pues simplemente yo coloco aquí el tiempo, saco la cuenta y me da acá. En este caso me están pidiendo cuántas bacterias se tendrán a los 30 minutos. Quiere decir que yo tengo que colocar aquí en lugar de T, 30 minutos o 30. Y ese 30 lo coloco acá en esta T. Pero en este caso, como está esta función, yo no puedo sacar la cuenta porque necesito saber cuál es el valor de A y necesitamos saber cuál es el valor de K. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, antes de poder calcular o poder responder a esta pregunta, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular el valor de A y calcular el valor de K. Aquí me están diciendo que A y K son constantes. En este caso son numeritos que van a estar fijos, pero yo no los conozco. Lo que vamos a hacer ahora es calcular esos números. ¿Cómo se calculan esos números? Pues bien, ustedes se dan cuenta acá de que en este caso nosotros tenemos unos datos, ¿ok? Entonces, el primer dato que me dice es el siguiente. Me dice que el experimento se inició con 4.000 bacterias, ¿ok? ¿Qué significa eso? Como estamos hablando de tiempo, entonces quiere decir que en el tiempo cero habían 4.000 bacterias. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que cuando yo reemplazo aquí en lugar de T, ¿ok? Coloco el tiempo cero, entonces realmente la cantidad de bacterias que habían eran 4.000. Recuerden que esta salida que está acá, esta expresión representa la cantidad de bacterias que se tienen en el tiempo T, ¿ok? Entonces, quiere decir en primera instancia que si teníamos 4.000 bacterias, entonces quiere decir que en el tiempo cero habían 4.000 bacterias. Este es el primer dato que yo tengo. Bien, entonces, eh, esto es un dato y aparte de eso, este dato me sirve para calcular el valor de A. ¿Cómo lo calculamos? Pues ustedes saben que la función es f de t igual a A elevado a la K por T. Esta es mi función. Quiere decir que si yo reemplazo en lugar de T coloco 0, me queda esto, ¿verdad? En lugar de T coloco 0. Saco cuenta, K por 0 es 0, entonces me queda que f de 0 es igual a A por E a la 0, y entonces yo sé que E a la 0 es 1. Todo número diferente de 0 elevado a la 0, eso me da 1. Entonces simplemente A por 1 es 1. Me queda que f de 0 es igual a A. Pero resulta que a mí como dato me están diciendo que f de 0 vale 4.000, ¿verdad? Entonces aquí tengo dos igualdades. Tengo que f de 0 es igual a A, ¿verdad? Y además también me están diciendo que f de 0 es igual a 4.000. Pues como conclusión nosotros tenemos que A vale 4.000. ¿Por qué? Bueno, porque f de 0 vale 4.000, pero f de 0 también vale A. Entonces, pues estos dos tienen que ser iguales. A vale 4.000. Entonces el valor de A es 4.000. Ya calculamos el valor de A. Quiere decir entonces que nuestra función es esta. Aquí ya la tengo. ¿Ok? Acá está la función. F de t es aquí. Reemplazo esta A por 4.000, que fue lo que obtuve acá. Aquí tengo 4.000 por E a la K por T. Acá ya tengo mi función. Ahora, ustedes tienen acá otro dato que es el que nosotros vamos a leer acá. Dice 10 minutos más tarde, es decir, 10 minutos después, se tenían 12.000 bacterias. ¿Sí? 10 minutos más tarde se tenían 12.000 bacterias. Es decir, que F de 10 es igual a 12.000 bacterias. Es lo que nosotros tenemos allí. F de 10 es igual a 12.000. ¿Ok? Entonces,
Y el profe se le apagó su micrófono. Bien, ¿ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, sí. Ok, bueno. Ya va. Yo les decía, es lo siguiente. Ya va, espérense un ratito porque aquí está un aviso. ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan. Bueno, entonces, ok, entonces lo que les decía, nosotros ya calculamos esta parte, ¿verdad? Con este dato calculamos el valor de A. A vale 4000. Y ahora aquí me están diciendo que otro dato me dice que, bien, con este A igual a 4000, yo armo mi función y entonces en lugar de A, yo coloco 4000 y me queda esta función. 4000 por E a la K por T. Pero resulta que aquí me están dando otro dato. Me dicen 10 minutos más tarde se tenían 12.000 bacterias. Es decir que F evaluado en 10 es igual a 12.000. Recordemos en todo momento que esta función indica cantidad de bacterias al transcurrir el tiempo. Esto que está acá es cantidad de bacterias que se tienen en el tiempo t. Entonces quiere decir que si 10 minutos más tarde se tenían 12.000 bacterias, eso quiere decir que F de 10 es igual a 12.000. Esto es un dato que nosotros vamos a usar para encontrar el valor de K. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de K? Pues sabemos que la función es f de t igual a 4000 por e a la k por t. Yo voy a calcular este valor de k. ¿Cómo? Usando este dato que tengo acá. Bueno, entonces de acá nosotros tenemos que f de 10, ¿quién es f de 10? Si yo reemplazo en lugar de t, si yo reemplazo 10, acá coloco 10 y acá coloco 10, entonces me queda que f de 10 es igual a 4000 por e a la k por 10 en este caso. Bien, entonces esto es lo mismo que nosotros tengamos 4000 por e a la 10k. Es esto que tengo acá. Luego observamos que aquí tengo que f de 10 es igual a 12.000, pero aquí tengo que f de 10 es igual a 4000 por e a la 10k. Entonces, usando estos dos datos, o este dato y este resultado, nosotros podemos decir que este 12.000 entonces es igual a 4000 por e a la 10k. Entonces tenemos esta ecuación. Esta es una ecuación y yo a partir de esta ecuación voy a despejar la variable k, pero fíjense que la variable k está aquí arriba. Entonces, el proceso para despejarlo es usar las propiedades del logaritmo que yo les di al principio. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que voy a hacer es, este 4000 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, cuando yo divida 12.000 entre 4000, esto nos va a dar 3. Y del lado derecho me está quedando e a la 10k. Ahora bien, lo que yo voy a hacer es aplicar a ambos lados el logaritmo neperiano, tanto para este 3 como para este e a la 10k. Es decir, coloco logaritmo neperiano acá y coloco logaritmo neperiano de este lado. Entonces aquí nosotros comenzamos usando las propiedades. Entonces recuerde que una de las propiedades que vimos es que si yo tengo logaritmo neperiano de algo elevado a una expresión, entonces esto que está arriba en el exponente, yo lo puedo poner al frente del logaritmo multiplicando. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos. Entonces, quiere decir que del lado izquierdo me queda lo mismo, pero entonces este 10k pasa a multiplicar aquí por logaritmo neperiano de i. Pero además, otra propiedad que vimos es que el logaritmo neperiano de e es igual a 1. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que esto es 1 y de aquí ya puedo despejarla acá. Entonces, observe que esto nos va a quedar como logaritmo neperiano de 3 igual a 10k multiplicado por 1. Y a partir
de esta igualdad yo despejo la K. Este 10 que está multiplicando la K pasa a dividir. Entonces nos queda que K es igual al logaritmo neperiano de 3 sobre 10. ¿Ok? Bien, entonces ya conseguí el valor de K y ya tenía el valor de A. ¿Cómo nos queda entonces la expresión o la función original? Recuerde que mi función original es esta. A ver, mi función original es esta, ¿verdad? Entonces nosotros en este caso estuvimos buscando el valor de las constantes A y K. Ya calculamos A, es decir que teníamos esta función, pero como ya, ya calculamos A. Pero ya como tenemos el valor de K, entonces observe cómo nos va a quedar la expresión. La función nos va a quedar de esta forma, es decir, K lo reemplazo por este valor que tengo aquí. Entonces me queda que la función f de t es igual a 4000 por e elevado a la K, pero yo reemplacé K por este valor, logaritmo neperiano de 3 sobre 10, multiplicado por t. Bien, esta es la función y ahora sí, con esta función que nosotros tenemos aquí, ya podemos calcular o podemos responder a esta pregunta, porque ya tenemos la función completa, ya tenemos los valores y ya con estos valores yo puedo calcular la cantidad de bacterias en cualquier tiempo, ¿ok? En cualquier tiempo. Bueno, entonces eso quiere decir que nosotros ahora pues vamos a calcular para responder la pregunta. Bien, nuestra función es f de t igual a 4000 por e elevado al logaritmo de 3 sobre, logaritmo neperiano de 3 sobre 10 por t. Nosotros queremos saber cuántas bacterias se tendrán a los 30 minutos. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es reemplazar en lugar de esta t, yo voy a colocar, en lugar de esta t que yo tengo acá, aquí coloco 30. Y es decir que en esta t yo voy a colocar 30. Por eso me queda que f de 30 es igual a 4000 por e elevado al logaritmo neperiano de 3 sobre 10 multiplicado por 30. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, a partir de acá ya lo que tengo que hacer es sacar cálculos aquí solamente en números. Entonces aquí yo tengo logaritmo neperiano de 3, observe, esto es logaritmo neperiano de 3 sobre 10 multiplicado por 30. Pero esto que está acá yo lo puedo escribir como logaritmo neperiano de 3 multiplicado por 30 sobre 10. Es decir, este 10 que está dividiendo el logaritmo yo lo puedo colocar dividiendo al 30. Cancelo acá y me queda 30 dividido para 10 o 3 dividido para 1. Esto es igual a 3. Entonces me está quedando logaritmo neperiano de 3 multiplicado por 3. Pero esto yo lo puedo ordenar de otra manera. Lo puedo escribir como 3 multiplicado por logaritmo neperiano de 3. ¿Ok? Esto es un número y esto es otro número. Una multiplicación de dos números. Y es justamente lo que nosotros hacemos acá. Observe, todo esto que yo hice acá, estas operaciones, me da como resultado 3 multiplicado por logaritmo neperiano de 3. Y aquí usamos otra propiedad que vimos del logaritmo. ¿Cuál es la propiedad? Bueno, que este 3 yo lo puedo colocar encima de este 3 que está adentro. Y nos queda 4000 por e. El 3 lo coloqué acá elevado, entonces me queda e elevado al logaritmo neperiano de 3 a la 3. Volvemos a usar otra propiedad del logaritmo. Hay una propiedad que vimos del logaritmo mezclado con la función exponencial que me dice que si yo tengo e elevado al logaritmo neperiano de lo que esté aquí, el resultado es lo que está acá adentro. Es decir, que nos va a quedar 4000 por 3 a la 3. Repito, aquí estoy usando una propiedad que dice que e elevado al logaritmo neperiano de lo que está adentro da como resultado lo que está adentro. ¿Y qué es lo que está adentro? 3 a la 3. Y ya pues aquí saco cuentas
Esto es 27 y multiplico 4.000 por 27 y me da 108.000. Eso quiere decir que a los 30 minutos se tendrán 108.000 bacterias. ¿Ok? Bien, entonces este es el proceso que nosotros hemos hecho para calcular, en este caso, la solución de ese problema. Estamos usando acá, pues, lo que son algunas propiedades del logaritmo, que ya se las expliqué al inicio, y este mismo procedimiento es el que se utiliza para los otros ejercicios que aparecen allí de radioactividad y también de crecimiento bacteriológico. El mismo enunciado, perdón, es el mismo procedimiento y allí lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar los valores de la constante K y de la constante A. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando los datos del problema, los datos que me está dando el problema. ¿Ok? Bien. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe. Ya. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta. Buenos días, profe. Yo quiero que me aclare unas cositas. ¿Me Sí, escucha? dígame. Sí. Ya. Aparte, bueno, el trabajo que había que entregar hoy día ya